Estos días vi un afiche, estoy dudando en decir esto porque yo también creo que seguimos avanzando, ¿no? Seguimos avanzando porque las declaraciones de ayer de la presidenta me parecieron impecables, porque la política internacional argentina de estos días me parece también muy acertada, pero de cualquier manera cuando veo un afiche convocándome al acto del 11 de marzo, al cual yo voy a ir, aclaro, y dice: el pueblo peronista sigue avanzando, me parece que a mí, que estoy identificado con el pueblo peronista, con el 11 de marzo, me hace un poco de ruido eso, ¿no? No porque no sigamos avanzando o no querramos seguir avanzando, sino porque me parece que... Hola, hola. Y decía que me parecía insuficiente de algún modo esa consigna, porque me parece que la idea que hay hoy en la sociedad no es precisamente que este gobierno está avanzando. Entonces me parece que hay que enfrentar esa realidad. Y decir, encontramos dificultades importantes, tenemos enemigos feroces y despiadados, tenemos que repensar muchas cosas porque queremos seguir avanzando. Y me parece que ese, si lo entendí bien, es el espíritu de la intervención de Horacio. Y también me pareció importante esta reflexión sobre el tiempo, porque en realidad, sin entrar en disquisiciones filosóficas sobre los distintos tipos o secciones del tiempo, no hay cosa menos lineal que el tiempo de la política. Es decir, para el 2011 falta mucho o poco según quien lo mire. Para Cobos falta muchísimo, porque ve que cada día pierde un punto de su imagen, y si no se acelera la convocatoria electoral, su situación empieza a ser menos confortable de lo que él esperaba. Es poco, como se decía, para un proceso de acumulación política pensado en los términos más o menos tradicionales, si es que los términos tradicionales todavía pueden seguir pensándose. Yo creo que, como decíamos varios también en la asamblea pasada, no tiene mucho sentido la discusión sobre si podemos o no ganar las elecciones del 2011. Me parece que hay que partir de un análisis objetivo que demuestra que no estamos bien, pero al mismo tiempo que tenemos potencialidades importantes. Es decir, por un lado, una política que interpreta necesidades importantes de grandes sectores populares mayoritarios en la Argentina, y por otro lado un contingente de simpatizantes, llamémosle, que no es suficiente para, por ahora por lo menos parece, para obtener el triunfo electoral, pero que es una base política nada desdeñable. Entonces para mí la discusión no es si ganamos o perdemos suponiendo que nada cambia de acá al 2011. La discusión, y esto no es muy original, es otra: ¿qué hacemos nosotros para poder ganar las elecciones del 2011? Entonces, si ese es el tema, me parece que toda la actividad de carta abierta de alguna manera tiene que orientarse en ese sentido. Es decir, yo no creo que tenga mucho sentido que nosotros, no porque esté mal hacerlo, sino porque no creo que podamos influir en decisiones muy coyunturales o votaciones muy inmediatas, pero lo decíamos la vez pasada, creo que sí podemos contribuir muchísimo en instalar una agenda pública que puede ser la que permita al kirchnerismo convocar a sectores más amplios para el 2011. Y esto implica también decir con claridad que si hoy pensamos que no es suficiente lo que tenemos, que de alguna manera estamos siendo acorralados, que la situación exige con realismo aceptar todo lo que nos falta, eso supone no solo un gesto voluntarista, decir vamos por más, sino supone pensar qué cambiamos para poder llegar a los que hoy no estamos llegando. Yo creo que la discusión sobre las clases medias argentinas es una discusión tramposa. Todos coincidimos en qué medida los sectores medios están influenciados por este proceso cultural, por este proceso de vaciamiento político, por esta negación de lo público, de la solidaridad, por esta banalización del debate de los últimos años.
pero al mismo tiempo sabemos que no podemos renunciar a la conquista de los sectores medios, porque renunciar a tener incidencia sobre los sectores medios en la Argentina, en un país con la conformación de la Argentina, es renunciar a la conquista de la opinión pública. Y renunciar a la conquista de la opinión pública es un suicidio político. Entonces, si esto es así, yo me pregunto, lo importante no es que me lo pregunte yo, sino que se lo pregunten otros que tienen mayor responsabilidad. ¿Qué es lo que podemos cambiar de acá al 2011 para ampliar nuestra convocatoria? Y yo creo que Carta Abierta tiene un rol importantísimo que jugar en ese sentido. Los foros no tienen que ser simplemente como en cualquier otra circunstancia para hacer lo que llamaríamos nuestro programa. ¿Qué pensamos de salud? ¿Qué pensamos de educación? ¿Qué pensamos de medio ambiente? Por supuesto, eso es lo que se va a hacer. Pero tienen que servir también para ir conformando ese espacio más amplio. Yo me pregunto, ¿vamos a discutir entre nosotros solamente? ¿O vamos a convocar a esa gente a la que le estamos diciendo que no entendemos cómo no están de acuerdo con esta política? Y los vamos a invitar, no a que venga Claudia Lozano solo a hablar frente a esta asamblea, porque esto es cualquier dirigente político no difícilmente acepte una invitación así, pero me parece que los foros, garantizando por supuesto la presencia importante de los compañeros y de los intelectuales y de los invitados que convoquemos que piensen en términos generales como nosotros, tenemos que animarnos a convocar a esos otros sectores de la centroizquierda cuyo concurso necesitamos para librar la batalla del 2011. Y eso supone también, si vamos a hacer eso, que nosotros digamos claramente algunas cosas. En primer lugar, tenemos, tomando también lo que Horacio planteaba, que rediscutir algunos términos, como el concepto de pueblo, como la idea de construcción política. A veces en la asamblea aparecen como dos discursos que podrían no tener mucho que ver. Por un lado, se señala la necesidad de la construcción política y por otro lado decimos no, acá lo que hay que hacer es revalorizar la palabra política, revalorizar la palabra pública. La discusión hoy es otra, no basta con amontonar sellos políticos, no basta con la acumulación en un sentido tradicional. Hoy es cierto, construcción política significa una cosa distinta, no es la vieja discusión acerca de qué tipo de partido hay que crear. Discusión política tiene que ver con la lucha cultural, con la creación de consensos, pero tenemos que plantearnos que esa idea de la construcción política es necesaria para enfrentar una de las carencias centrales que tiene este proceso. Y entonces, para ir terminando, ¿cuál es el rol de Carta Abierta para impulsar ese proceso de construcción política? No seguramente, como se dijo 50 veces ya, convertirnos en una organización política. No porque eso sea malo, sino porque no es posible. Pero sí contribuir a esa discusión que tiene que darse para facilitar que todos los que tienen que estar en el proceso de apoyo a este gobierno, de construcción de esa nueva identidad política, se acerquen, discutan y podamos formular una nueva propuesta más amplia. Esto implica, y con esto termino, animarnos a hacer debates donde va a haber gente que va a decir que lo del INDEC es una barbaridad. Animarnos a hacer debates donde va a haber gente que va a criticar aspectos parciales de la política del gobierno. Yo creo que esto es imprescindible. Tenemos que tener más confianza en nuestras propias ideas y en nuestras propias fuerzas. Tenemos que convocar con la mayor amplitud, porque ese es el modo de mostrar el camino y mostrárselo sin ninguna presunción, diría yo, también a los compañeros que están gobernando, modestamente ir señalando cuál es el camino para librar en mejores condiciones la batalla del 2011.